¿Qué tal? Buenas tardes. El objetivo de este workshop es tener primero una presentación breve de unos minutos de un estudio que me fue encargado por ASIET, la GSMA, Internet Society y ICANN, sobre el futuro de la gobernanza de Internet y las perspectivas que existen de acá a los próximos pasos de este proceso. Son organizaciones las 4 que han estado involucradas en diferentes momentos de la gobernanza de Internet, de la evolución de los espacios y de los desafíos, intentando entonces sintetizar estas visiones y al mismo tiempo iniciar un debate. Y este mismo workshop, a continuación, va a tener una serie de panelistas en donde vamos a tener un conversatorio sobre los mismos temas. Tengo unos slides a continuación. El estudio no está publicado, va a ser publicado previo a la sesión, a una sesión en el Foro Regional de Gobernanza de Internet el mes que viene en La Paz, Bolivia. Lo que quisiera destacar es un poco cuáles fueron los ejes, cuáles fueron los puntos que fueron abordados y que van a dar inicio también o por lo menos a un puntapié a este debate que tendremos a continuación. En particular, la idea es que estos espacios multi-stakeholder vienen de algún lugar, han tenido alguna evolución. Intentamos, creo que en español no había un estudio descriptivo de cómo habían evolucionado esos espacios, de cómo habían sido creados. Es una de las cosas que nos proponemos hacer. Al mismo tiempo, las perspectivas de innovación que tiene la región había sido innovadora con la creación del Foro Regional de Gobernanza de Internet, de los foros nacionales, tiene una capacidad respecto de otras regiones que ya conocemos bien, esta de alguna uniformidad cultural, de los actores muy en diálogo, y hoy tiene nuevos desafíos porque tiene un escenario institucional diferente al resto de las regiones. No tenemos un organismo de integración como la Unión Europea, no tenemos entidades a las que referirnos en las intergubernamentales, y nuestros actores están en diálogo, pero los foros o los espacios están un poco en crisis. A su vez, una parte del estudio lo que hace es mostrarle a los operadores, parte de lo que es el sector TIC de esta comunidad, cuáles son los escenarios, las oportunidades de participación y las ventajas que tiene, no solo en los espacios de gobernanza de Internet, sino también en los diferentes ámbitos de políticas públicas de Internet. Hay un apartado ahí sobre ICANN y sobre cómo los operadores de la región tienen un espacio en ICANN que el de la constitución de los ISPs y que tienen la posibilidad de aprovechar estos espacios de incidencia. ¿Cuáles son las ventajas que se obtienen? Sí, se parte de una detección, de una idea compartida de que los escenarios de gobernanza de Internet fueron muy útiles para construir espacios de diálogo y de intercambio entre los actores, pero que no han sido muy capaces o muy eficaces a la hora de incidir o de determinar la construcción de políticas públicas. Entonces, se trata de describir un poco cuáles son esos retos, cuáles son los desafíos a la hora de tener una mayor incidencia en políticas públicas, sabiendo que esas decisiones se toman dentro de los estados o en ámbitos, no sé, supranacionales, en donde hay un ejercicio de soberanía y en donde estos debates de múltiples actores tienen mucho que aportar y hoy han demostrado poca capacidad de incidencia. Al mismo tiempo, se habla de un momento único para la gobernanza de Internet. Identificamos que existen más desafíos que nunca, ¿no? Hay temas emergentes que pueden dar cuenta de esos desafíos. El modelo de autorregulación de Internet había sido muy destacado en los inicios de estos debates porque le dio muchos frutos a la construcción de las instituciones y a la propia red. Internet creció como nunca. Esto está ya muy afianzado como concepto en la comunidad de la gobernanza de Internet. Creció como nunca otro espacio a la velocidad que ninguna tecnología se desplegó, porque tenía un modelo institucional, un diseño institucional en donde los estándares eran abiertos y cualquiera podía
intervenir y participar del desarrollo, en donde no había que pagar un derecho o un royalty para poder acceder a conectarse o a crear un nuevo nodo de Internet, en donde las direcciones IP eran asignadas con criterios transparentes y ágiles y con participación de la comunidad, etcétera, en donde las políticas públicas sobre nombres de dominio políticas públicas, en donde las políticas de nombres de dominio eran asignadas en un mecanismo que la propia comunidad había identificado, bueno, lo que conocemos y que está descrito. Sin embargo, el modelo de autorregulación, cuando aparecen escenarios en donde el uso masivo de Internet genera algunas concentraciones en el mercado convergente y en las plataformas, tiene desafíos importantes este escenario de autorregulación. Incluso hay un concepto que está surgiendo últimamente, que es el de la Smart Regulation, y está casi omnipresente en los debates del 2019, que también se observa un poco cuáles son los escenarios de esos debates. Al mismo tiempo, la propia comunidad de la gobernanza de Internet viene dialogando sobre la confianza y la seguridad, sobre la necesidad de aumentar estos aspectos. El último foro de gobernanza de Internet del año pasado en París tuvo una declaración sobre la confianza y sobre la seguridad en Internet, una firma de actores muy extendidos, no solamente públicos ni privados, sino de parte de la sociedad civil. Y es un tema, la construcción de confianza y el aumento de la confianza es un tema central para Internet en general. A su vez, todos los aspectos que tienen que ver con la estabilidad de los sistemas democráticos, la proliferación de noticias falsas, todas las revelaciones vinculadas a las posibles o no manipulaciones de sistemas políticos, hackean o ponen un poco de tensión a estos mecanismos de gobernanza que no están preparados para lidiar con estos aspectos. Y respecto al tema concentración en particular y de concentración de plataformas, aparece un debate interesante sobre la moderación de contenidos y la libertad de expresión y cómo eso juega con las demandas que muchos sectores particulares tienen respecto de moderar algunos contenidos que son ofensivos o que son lesivos de derechos individuales o de grupos o de colectivos, incluso algunos defensores de derechos humanos, y el ejercicio de la libertad de expresión, cómo han reaccionado los ámbitos institucionales de los relatores de libertad de expresión de la ONU, de las organizaciones de los Estados americanos, cómo ha participado la sociedad civil en este debate y cómo las plataformas tienen un desafío. Las plataformas, me refiero a las que tienen procesamiento de contenidos de usuarios masivos, que tienen un objetivo de contemporizar o de poner a todas estas demandas cada una en su justo tratamiento, y de cómo en realidad están ejerciendo un rol casi de regulación, o que tienen un rol muy desafiante, y cómo la gobernanza de Internet tiene alguna cosa para decir o para hacer o para evolucionar, para dar respuesta a estos planteos. Bueno, y otros aspectos que también han sido profundamente trabajados, los impositivos, los del futuro del trabajo y otros, sobre la industria. Y finalmente, el trabajo no hace solamente recomendaciones, sino que también toma o analiza recomendaciones que surgen de diferentes espacios y las describe. En particular, hay un análisis importante sobre cómo se puede mejorar el impacto de los foros nacionales de gobernanza de Internet, de cómo los diferentes actores pueden recurrir a estos espacios, y estos espacios pueden mejorar su capacidad de alimentar a las regulaciones nacionales. A su vez, cómo desde los márgenes, desde Latinoamérica o desde cada país de los nuestros, se puede aportar algo institucionalmente para apoyar el debate global. El debate global tiene toda una evolución y un desarrollo, y está como, bueno, la Internet Society, ahora Raquel Gato va a estar en el panel siguiente, había caracterizado esto como signos de fatiga, como algo, un elemento que está caracterizando a estos debates que están necesitados de una evolución, y cómo desde los países o desde las regiones se puede aportar algo a la evolución global de las instituciones. A su vez, tratamos de describir un poco cómo los operadores y cómo el sector TIC, el sector telecomunicaciones convergente, puede incidir en estos espacios, cuáles son las ventajas de que participen de estos espacios, y describimos un escenario del futuro del foro de gobernanza de Internet y de
otras iniciativas multilaterales y de cooperación, especialmente de un panel que se hizo, que lideró el Secretario General de Naciones Unidas y que efectuó recomendaciones. En particular, el último apartado del estudio plantea un análisis, una descripción y alguna valoración sobre las tres iniciativas que hay, las tres posibilidades que hay de nuevos mecanismos o de refrescar los mecanismos actuales para tener mayor incidencia en toma de decisiones. Ese debate quizás sea por ahí parte del debate del panel, así que yo, más allá de referir a este estudio y de que estemos atentos a la publicación del mismo, simplemente quisiera ya invitar a los panelistas a que suban al estrado y continuar. Primero con un poco de debate y después abrirle la posibilidad al público. Así que los invito a Andrés Sastre, Adela Goberna, Javier Pallero, Raquel Gatto y Raúl Echeverría. Mientras ponen los micrófonos a algunos de los panelistas, vamos a comenzar a presentar a cada uno de ellos. Tenemos los que están en orden de cercanía. Andrés Sastre es el director regional para América del Sur de ASIET. Raquel Gatto, que es Senior Manager de Políticas para Internet Society Global. Javier Pallero, que es Policy Lead de Access Now para América Latina y es otro de los que está conmigo de local aquí en Córdoba. Raúl Echeverría, que es uno de los creadores quizás de estos espacios de gobernanza de Internet, uno de los principales animadores que tuvo, ahora está en un rol de consultor independiente. Y Adela Goberna, que es manager de políticas públicas de ALAI, la Asociación Latinoamericana de Internet. Quería hacer una pregunta, vienen de diferentes extracciones, representan un poco, o por lo menos de la mejor manera posible, a lo que le llamamos el modelo de múltiples partes. Tenemos sociedad civil, tenemos sector privado con diferentes perspectivas y tenemos a la comunidad técnica, aquí representada por Internet Society. Y bueno, tenemos una perspectiva de alguien con mucha experiencia y con una visión independiente. Quiero comenzar con vos, Raúl. ¿Cómo ves los desafíos, los escenarios de la gobernanza de Internet para la región y también global? ¿Cómo ves ese futuro y los retos que hoy tienen los espacios? Bueno, ¿se escucha? ¿Funciona? Sí. Buenas tardes a todos. Gracias, Andrés, por la introducción y gracias a los organizadores por invitarme a estar en este panel con todos estos buenos amigos y colegas. Creo que más o menos todos vemos que es un momento con muchos desafíos, lo hemos visto en todos los paneles esta semana, pero además, bueno, todos los que estamos acá trabajamos en esto y conocemos lo que está pasando. Hay muchos temas nuevos que están emergiendo y que muchos de ellos, los que hacen políticas, no saben cómo lidiar con estos temas,
yo diría temas emergentes, pero alguien hace poco me dijo, bueno, algunos de estos temas han estado sobre la mesa ya por bastante tiempo, o sea que no son tan emergentes. Yo diría los temas más desafiantes, ¿no? Y eso hace, creo que nos lleva por dos caminos. Uno es cómo lidiar con estos desafíos y el otro es cuáles son los mecanismos de gobernanza más apropiados. Entonces, bueno, si vemos en cuanto a los mecanismos de gobernanza que para tratar con estos temas, creo que muchos stakeholders sienten que no tenemos en este momento los mecanismos más apropiados o más efectivos para lidiar con todos estos desafíos. Y de ahí surge, bueno, el grupo de trabajo que formó el secretario general de Naciones Unidas, el High Level Panel que tú mencionaste en la presentación, y algunos modelos de gobernanza que se proponen como distintas opciones. Si vamos a cómo lidiar con los problemas en sí mismos, creo que estamos viendo tres grandes approaches, ¿no? Uno es el más tradicional approach norteamericano, con un enfoque mucho más liberal, el enfoque asiático o chino, diría, con una visión de mayor supervisión del Estado en todos los temas, y tenemos el tercer enfoque, que es el enfoque europeo, que es un enfoque más regulatorio, ¿no? Entonces, bueno, trataré de conectar ahora las dos cosas, o sea, cómo lidiar con los desafíos y cuáles son los mecanismos de gobernanza. Bueno, lo que yo veo es que acá, los que estamos acá, que somos todos de América Latina, pertenecemos a una región que está un poco por fuera del big picture, ¿no? Estamos quedando como afuera de la foto acá, ¿no? O sea, es como que estamos en una posición donde se nos plantean estos tres enfoques, que son enfoques que vienen de otras latitudes, y como que, bueno, nuestro rol es ver cuál es el que vamos a tomar. Yo particularmente no me siento extremadamente cómodo con ninguna de las tres opciones, ¿no? Y creo que necesitamos desarrollar nuestra propia visión. La región ha perdido el liderazgo en estos últimos años, no estamos sentados en las mesas donde se discuten realmente las cosas que importan más. La composición del High Level Panel fue un ejemplo de una falta de liderazgo de América Latina. Y en cuanto a los mecanismos de gobernanza, bueno, justamente estamos trabajando ahora en la revisión del LAC-IGF. Hay desafíos en el ELAC, mucha gente piensa que el ELAC no funciona como en toda la extensión como debería funcionar. Hay una necesidad imperiosa de revisar estos mecanismos de gobernanza, identificar cuáles son los roles de cada uno de ellos, cómo interactúan con foros existentes como y muchos otros. Tenemos que pulir todo ese ecosistema de gobernanza regional para que nos dé la posibilidad de ser capaces de participar con mayor influencia, con mayor posibilidad de incidir en esos procesos globales. El diagnóstico es complejo, hay muchos desafíos, se está discutiendo en este mismo momento cómo lidiar con esos desafíos. Nosotros estamos fuera de la foto en este momento y tenemos que actualizar nuestros mecanismos de gobernanza regionales y renovar nuestro compromiso de participación para poder desarrollar una visión que es una visión propia nuestra, propia de América Latina, y no necesariamente las que nos proponen, que son visiones que ya vienen empaquetadas de otros lados. Bueno, muchas gracias, Raúl. Quizá más adelante avancemos sobre esa revisión que estás conduciendo del Foro Regional de Gobernanza de Internet y algunos de los avances en ese sentido también. Quería avanzar con Adela Goberna. Adela, ustedes están muy activos en los debates de gobernanza desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ven desde su sector estos espacios? ¿Qué desafíos le ves a esos espacios y qué cosas les aportan al sector, ¿no? ¿Por qué les son útiles? ¿Hola? Sí, perfecto. Bueno, gracias Andrés, gracias Isaac por la invitación para el panel. Y contestando un poco tu pregunta, bueno, obviamente los mecanismos de gobernanza aportan esto que comentaba también un poco Raúl, ¿no? Que es la convergencia de distintas perspectivas sobre distintos temas, que vos también, Andrés, en el estudio que presentaste previamente mostrabas, ¿no? Un poco la idea de que existan mecanismos de gobernanza de Internet donde se encuentren todas las partes, es justamente este intercambio y nutrir los distintos debates que hacen a las discusiones alrededor de la política pública que generan
que se generan a través de Internet, ¿no? Entonces, creo que un poco lo que es interesante y lo que resulta relevante de esto es exactamente eso, estar en un espacio en el cual se pueda hacer un intercambio de ideas y se puedan retroalimentar distintos debates que se generan a través de las diferentes cuestiones que surgen a través del uso de Internet. Entonces, creo que la principal ventaja y la principal cuestión alrededor de los mecanismos de gobernanza es exactamente eso, es conocer los debates, conocer los problemas, conocer los asuntos que se van gestando en distintos países y en América Latina en nuestro caso, y también ir conociendo cómo los distintos actores van abordando metodológicamente esos conflictos o esos asuntos que surgen alrededor. Entonces yo creo que la principal ventaja y lo que vemos, o por lo menos desde ALAI lo que vemos de beneficioso de esto es exactamente eso, es poder conocer con mayor profundidad los distintos debates y cómo los distintos stakeholders los van moldeando y los van apreciando, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Para repreguntarte, Adela, antes de continuar con los colegas, ¿cuáles son los temas o las cosas que le faltan, ¿no? en esa vuelta de tuerca de qué pensamos que estos espacios necesitan? ¿Cómo ves esa evolución, ese futuro? ¿Hacia dónde habría que avanzar? Bueno, yo creo que quizás lo que se requieren a veces de estos espacios es intentar cómo trasladar esas cuestiones discursivas a quizás acciones concretas. Quizás esa es la parte más compleja y la parte de cómo poder involucrar también a otros nuevos actores que van surgiendo y que quizás escapan a las categorías tradicionales que encontramos de stakeholder o de parte interesada. Entonces, yo creo que eso es algo que se tiene que explorar y que tenemos que intentar ver cómo avanzar para poder incluir y concretizar algunas cuestiones. Bueno, muchas gracias. De allá para acá, Javier, tu perspectiva es un poco única desde la visión de sociedad civil y derechos digitales, de defensa de derechos humanos. ¿Cómo ves estos espacios? La primera pregunta inicial es un poco la misma desde la óptica de cada uno. ¿Y qué hace falta? Bueno, veo que hay desafíos, como decían recién los panelistas que pasaron, especialmente me quedo con este punto de Raúl, ¿no? Sobre el mapa de la ciberdiplomacia y más o menos cuáles son las opciones que hay. Creo que falta criterio práctico, creo que falta una manera también latinoamericana de encarar las cosas. Concuerdo con que hay muchos desafíos, de los cuales algunos vos pusiste en tu investigación, cuando recién estabas mencionando, pero creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta fundamentales, me parece a mí son dos. Una es una visión sistémica para analizar los problemas. Los problemas que tenemos hoy, también como dijo Raúl, no son nuevos. El tema de la concentración, digamos, en todo lo que es el espacio de telecomunicaciones, es un tema que ya lo vienen tratando desde hace mucho tiempo otros teóricos en temas de concentración mediática. Tenemos también problemas de concentración en aspectos de telecomunicaciones en algunos lugares particulares. La ciudad en la que estamos ahora, por ejemplo, es un ejemplo clarísimo de eso. El ejido urbano de la ciudad de Córdoba tiene en más del 90% de su cobertura a un solo prestador de servicios convergentes de telecomunicaciones, algo que es directamente inaceptable, solamente por sentidos de competencia, ¿no? Y de perseguir la calidad de un servicio a través de reglas de mercado. Entonces, la evaluación sistémica de los problemas que consideramos de concentración, inclusive también de contenido, vi que habías mencionado, los problemas de contenido también son sistémicos. Tenemos una crisis en la prensa, tenemos en algunos casos crisis institucionales en los mecanismos democráticos, tenemos avances de gobiernos que son amenazantes para la libertad de expresión y para los derechos a la privacidad y a la libertad de asamblea de sus ciudadanos. Pasa en América Latina, pasó siempre, sigue pasando de otras maneras y en otros lugares, pero son temas que no hemos resuelto todavía. Entonces una visión sistémica va a ser esencial para eso. Y la otra cuestión es tener en cuenta también la utilidad que tiene la participación de múltiples partes interesadas. Hay que encontrar maneras, como decía Adela, de llegar a los tomadores de decisiones, de hacer que quienes mueven la aguja de la regulación y toman las decisiones estén directamente relacionados a los mecanismos de gobernanza. Sentarnos en las mesas, quizá tener un liaison o una manera de llegar hacia los reguladores un poco más clara, directa, sencilla, y quizá empezar a sacar también algunos outcomes, ¿no? Al menos principios, ideas que puedan informar debates públicos
regulatorios. Pero quisiera subrayar ese tema del pensamiento sistémico y de tratar de llegar a quienes toman decisiones, porque quienes toman decisiones, si tienen una buena herramienta de evaluación, van a poder tener buenas herramientas para tomar decisiones, y todas esas afectan derechos humanos al fin y al cabo. Bueno, Javier, muchas gracias. Tengo la posibilidad de recibir preguntas a través del sitio web de la transmisión en vivo, tanto desde el público aquí presente como para que alguien los envíe por escrito. Al final del panel, luego de las intervenciones, va a haber espacio para que estas preguntas se hagan. Raquel Gato, Internet Society es quizá uno de los actores más importantes, eso me corresponde a mí la afirmación, pero de los principales animadores del debate global de gobernanza de Internet y de los que más ideas o de los que más están pensando en el futuro. ¿Cómo, aprovecho que si bien tú eres parte de la región, tu agenda es global, ¿cómo lo ve a este desafío la Internet Society a nivel global? Y también, por supuesto, alguna referencia hacia América Latina, si quieres. Perfecto, muchísimas gracias, Andrés, y sin presión después de esa introducción, ¿no? Que la verdad, ISOC no es solamente el staff como yo, pero también es la comunidad, entonces tenemos mucha gente brillante para aportar. La verdad, con todo lo que escuché ahora y con tu pregunta, había dos puntos que me gustaría quizá desmistificar y que es relevante para saber para dónde vamos, ¿no? Con esa discusión. El primer punto es, ni todo que toca Internet es Internet. Y eso no está claro muchas veces, ¿no? Ni para nosotros, así como usuarios y como comunidad. Mucho menos para aquellos que están en el lugar de tomar decisiones. Hay preocupaciones que son reales, hay preocupaciones que tocan y que pasan en el mundo digital y que se parece que todo tiene que ver con Internet. Y no es así. No sé si puedo, acá no voy a ser precisamente técnica, aún estamos desde la comunidad técnica, pero si lo piensa, hay como tres grandes dimensiones de donde la Internet se viene conformando, ¿no? Hay toda la dimensión que viene con esa infraestructura de conectividad, o sea, los cables, mucho que se habló acá, cómo llevar la conectividad y la Internet a las personas. Eso es toda una dimensión. Después hay una dimensión que está más visible a la gente, ¿no? Al usuario en sí mismo, que es la dimensión de las aplicaciones y de los servicios. Que es la verdad lo que muchas veces también se confunde solamente con eso que sería la Internet. Pero la Internet en sentido técnico es precisamente lo que está en el medio entre cuando la gente se conecta a llegar a donde quieres. Es donde están los estándares o los protocolos, donde están la manera como esas computadoras o esos dispositivos hacen esa comunicación de una punta a otra. Y la manera como se ha conformado justamente esas redes conectadas, ¿no? De una manera global, de una manera abierta, todo eso tiene características que le son propias y muchas veces eso no está claro, ¿no? Entonces ese sería un primer punto que me gustaría hacer, ¿no? El mito 1 es, ni todo que toca Internet es Internet. El segundo punto tiene que ver también, cuando hablamos de gobernanza y quizá un poco de esa confusión, como las redes fueran se conectando y trabajando con esas características, ¿no? Se tuvo la necesidad, más que la obligación, de colaborar. Porque si quieres estar conectado y quieres garantizar que todos estamos conectados, hay que colaborar. Entonces, más cuando hablamos de regulación, no hablamos solamente, gobernanza y regulación son cosas distintas. Ese sería el segundo mito, ¿no? Cuando hablamos de regulación en sentido estricto, como una solución para algunos problemas, puede ser que sea, puede ser que no, pero si no está claro que bajo eso viene o encima de eso viene toda una gobernanza, todos los mecanismos que tenemos para colaborar y para llegar a tomadas de decisiones que sean bajo procesos transparentes, que sean bajo procesos abiertos, es más una necesidad. Entonces, como un primer punto,
Eso que quería aclarar, quizá que a veces nos perdemos. Y por ahí identificar cuáles son esos problemas reales que tenemos, ¿no? Ya vimos muchos desde la parte de los contenidos, desde la parte, ¿dónde está y a quién le toca, ¿no? Y ahí, desde la comunidad técnica, ¿a cuándo le toca esa parte, esa dimensión que es la infraestructura de Internet, que es clave para que no se rompa, para que no perdamos todo eso que evolucionamos? Y en términos de gobernanza también, o sea, cuando pensamos en regulación, ¿cuándo no vamos a romper todos esos acuerdos y esos mecanismos que ya están, ¿no? Y los mecanismos en sí mismos tienen que reevaluarse y tienen que hacerse relevantes. Vos hablaba de la fatiga de la comunidad, ¿no? Que es mucho eso, se ve que las discusiones están pasando en muchos lados y ni todos los actores pueden seguirles, ¿no? Y esas decisiones ni siempre están garantizadas en esos procesos transparentes y abiertos y que se pueda aportar desde todos los lados, todas las visiones de la comunidad. Y eso sí es muy, muy importante que podamos trabajar. Muchas gracias, Raquel. Tengo por último a Andrés Sastre. Andrés, ustedes han estado, ACIET y los operadores han estado activos en los debates regionales de gobernanza de Internet, también en los globales. En tu organización también tiene representación en el MAC del Foro Global de Gobernanza. ¿Cómo ven la utilidad para el sector de la participación activa en esos debates y qué hace falta? ¿Dónde ves que se necesita refrescar un poco el espacio, los espacios? A ver, bueno, no sé si me escucha bien. Gracias, Andrés, por la pregunta y por tu presentación anterior. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora es un poco una paradoja, ¿no? Porque, y se ha mencionado en la mesa, mientras los debates actuales son más acuciantes que nunca, quizás los mecanismos que nos hemos dado hasta la fecha están produciendo menos resultados, ¿no? Los debates de gobernanza han servido de un origen y, como ha mencionado Adela antes, para que podamos tener visiones contrapuestas, podamos incluso acercar las visiones de cada uno de los sectores que puedan ser distintas. Pero quizás para los retos actuales no están dando los resultados que uno le cabría esperar, ¿no? Durante toda la semana hemos visto cómo Internet es el eje vertebrador de todas las sociedades, cómo Internet ha cambiado para aquellos que tenemos la suerte de conectarnos, cómo nos relacionamos como personas, nos ha cambiado incluso cómo nos relacionamos afectivamente y cómo hemos visto que la economía digital, ya no podemos hablar de economía digital, la economía digital es la economía en sí mismo, ¿no? Y sobre la mesa tenemos temas muy importantes, por ejemplo, qué vamos a hacer con el tratamiento de datos, qué pasa desde el punto de vista de la privacidad, de los derechos humanos, incluso de la seguridad nacional, cómo solucionamos en una economía globalizada las asimetrías existentes en el ecosistema digital o por la pérdida de residencia fiscal por una economía globalizada como la de Internet, cómo solucionamos eso, cómo tomamos sobre la mesa cuestiones como los delitos de odio, las noticias falsas, aquellos que usan la red precisamente para cuestiones que atentan contra la democracia liberal tal como las entendemos, ¿no? Entonces, los denominados foros de gobernanza que por su propia configuración no estaban destinados realmente a producir resultados, porque si no, directamente a lo mejor muchos de los actores nunca hubiésemos participado. Si bien no tenían que producir resultados, tendrían que suponer una referencia para que en aquellos lugares de decisión realmente se tomase lo que se ha debatido, lo que se ha discutido en los foros de gobernanza, esto tuviese un reflejo en la toma de decisiones. Y lo que hemos visto que en los últimos años los debates de gobernanza no han trascendido más de los propios foros. Quizás hemos pecado un poco de ser los mismos. Por ejemplo, en América Latina hemos pecado de ser los mismos todos los años, de encerrarnos en nosotros mismos y debatir y quizás ponernos hasta de acuerdo, pero eso no ha trascendido más de ahí. Hemos visto cómo los gobiernos han dejado de participar, desde el sector privado, la utilidad o lo que veíamos antes como atractivo de participar ya no lo es tanto. Y entonces, que ojo,
que en América Latina no solo afecta a los foros de gobernanza, también estamos viendo como otros procesos de integración que como el de ILAC que ha mencionado Raúl, también presentan síntomas de fatiga, pues tras años de ponernos de acuerdo en una agenda digital preciosa, a la hora de llevarla a cabo no hemos sido capaces, y entonces yo creo que en América Latina tenemos que repensar esos espacios de diálogo, esos pactos que realmente sirvan para algo, tengan de las agendas digitales que se aprueban o de los foros de gobernanza, ese diálogo realmente tenga un impacto en la política pública a corto y mediano plazo. Si no, realmente la verdad es que ese síntoma de fatiga se va a convertir en síntoma de abandono total de estos espacios, ¿no? Pero bueno, nuestra mano también está, si supimos en su día crearlos y que tuviesen esa utilidad, pues poder trabajar conjuntamente en reflotarlos, ¿no? Bueno, Andrés, muchas gracias. Un pequeño recordatorio, también los participantes in situ tienen que usar la app para hacer preguntas. Quiero volver, después de los planteos iniciales de cada uno, quiero volver un poco a Raúl y a ese futuro de los espacios de la región y de cómo la región, de cómo América Latina puede encontrar algún instrumento o alguna forma de generar mejor impacto, tanto en cuanto al aporte hacia el liderazgo global, como también para resolver los problemas dentro de la región. Bueno, hola. Como tú sabes, lo mencionaste al principio, estamos en un proceso de revisión del LAC-IGF con el ánimo de mejorarlo, de ver qué mejoras se le pueden introducir, con los objetivos de lo que se ha mencionado aquí, como decía Andrés, para que haya un impacto en el desarrollo de políticas. Y bueno, ya él mencionó varios de los ejemplos de los temas acuciantes que demandan una mayor atención de todos los actores. Cuando uno hace ya más cerca de 100 personas han participado ya en esta consulta, en entrevistas o en reuniones abiertas, y hay una convergencia. Me gustó porque Javier más o menos sintetizaba varias de las conclusiones a las que estamos llegando con este proceso. Hay que producir algún tipo de outcomes, como tú decías, una participación balanceada de todos los actores. Hay algunas de las cosas que surgen, hay que ofrecer una plataforma que sea atractiva para todos los actores, incluyendo a los gobiernos. O sea, hay una serie de recomendaciones que están apareciendo y que creo que se van a cristalizar en las conclusiones finales de este trabajo, que lo vamos a discutir en Bolivia en la primera semana de agosto en el LAC-IGF. Y yo tiendo a pensar que el LAC-IGF es una pieza fundamental en el ecosistema de gobernanza a nivel regional. Es el lugar, como decía Javier, es el lugar donde podemos definir ciertos principios o grandes líneas de acción. Ahora, ese es como lo que podemos aspirar. Nunca va a ser el lugar donde definamos políticas concretas o incluso planes de acción. Por eso yo pienso que hay también espacio para un ELAC renovado, ¿no? Un ELAC mejorado también, que ese pueda ser el lugar donde también con participación de todos los actores se pueda concluir en cosas más concretas, planes de acción, objetivos, indicadores, métricas para medir los avances. Ahora, claro, tampoco el ELAC, por más que sea un ambiente más intergubernamental, tampoco es el lugar donde se desarrollan políticas vinculantes, porque bueno, esto no es Europa, nosotros no tenemos una gobernanza supranacional que tenga capacidad vinculante. Entonces, siempre vamos a terminar volviendo a lo local, y en lo local también va a haber apetito, esperemos, de discusiones de múltiples actores. Entonces ahí nuevamente tendremos, utilizando los principios a los que podamos llegar en el LAC-IGF, los planes de acciones que se puedan desarrollar en el ELAC y con inputs de todos los actores locales, bueno, llegar a cosas concretas. Hace falta, de agosto, si en agosto en La Paz podemos consensuar algunas líneas generales de cómo mejorar el LAC-IGF, es algo que tenemos que empezar a hacerlo al día siguiente, no esperar un año, sino al día siguiente. Y empezar también eso va a generar también un efecto en que otras instancias de gobernanza como el ELAC también sientan la necesidad y la presión también de acompañar el paso para mejorar, ¿no? Como decía al principio, si nosotros no mejoramos los mecanismos de colaboración y de discusión de múltiples partes interesadas en la región, no vamos a estar bien, vamos a estar mal. Y bueno, más ahora se ha hablado mucho el primer día, especialmente se habló mucho del acuerdo entre el Mercosur y Unión Europea, que es uno de tantos que va a haber, porque va a haber otros, y tenemos varios mecanismos de integración, la Alianza del Pacífico,
y generalmente los actores que están del otro lado, de los dos océanos, están más organizados. Entonces la única forma que nosotros vamos a poder incidir con una visión nuestra, latinoamericana, como decía Javier, es si mejoramos estos mecanismos de coordinación y colaboración. Hace falta más compromiso. Entonces yo creo que este año, si somos capaces de introducir algunas mejoras en estos mecanismos de gobernanza, esas mejoras tienen que venir acompañadas de compromiso de todos los actores, de al menos hacer el intento. Así, bueno, tenemos ahora una estructura renovada, proceso renovado, bueno, ahora tenemos que comprometernos para que funcionen. En 1 año o 2 años veremos si eran los correctos o no eran los correctos, pero va a hacer falta un compromiso fuerte en lo inmediato. Si alguien quiere tomar para sí esa misma pregunta que le hice a Raúl, alguno de los otros panelistas, Andrés, ahí me levanto. Yo creo que, a ver, uno de los principales problemas que tenemos en América Latina es la necesidad de elevar las discusiones sobre política pública y sobre todo que estas sean sostenidas en el tiempo, ¿no? Creo que en los últimos años hemos tenido bastante capacidad de crear un montón de mecanismos que partían con unas ideas buenísimas que se han ido perdiendo en el tiempo, ¿no? El propio mecanismo de ILAC objetivamente era ideal, o sea, y partió con un impulso muy bueno que se ha ido en el tiempo, ¿no? Tenemos problemas que la falta de institucionalidad, no tener el hecho de que exista una Unión Europea, pues dificulta mucho las cosas, ¿no? Porque al final son mecanismos que han sido algunos liderados por gobiernos, que han dependido mucho también de que hubiera un campo de administración en aquel país que la estaba liderando y esos proyectos, pues, o ese debate se haya finalizado, y quizás deberíamos avanzar hacia, sobre todo cuando hablamos de temas de Internet, ya no podemos hablar de que sean solo los estados los que lideren las discusiones, sino crear un sistema, digamos, multi-stakeholder o multilateral, en el peor de los casos. La necesidad de crear un mecanismo que sea más institucionalizado, que dependa y que trascienda de un propio evento, que trascienda que no solo tengamos que debatirnos y vernos una semana anualmente en la IGF o en las reuniones preparatorias de ILAC, sino que ese debate sea continuado a lo largo de todo el año, que haya, digamos, otro mecanismo, que alguien lo lidere y que realmente haya un sustento de las cosas que se deciden o de seguimiento de la agenda, es fundamental, ¿no? Lo que yo creo que muchas veces esa discusión se ha abandonado precisamente porque no hay nadie que la haya liderado, porque el país encargado pues tuvo elecciones, cambió la administración y aquel que lo llevaba, pues, bueno, entonces se perdió en el tiempo. Y nos reunimos una vez al año, qué bonito todo, vamos a volver a retomar y otra vez así. Y esta mañana creo que alguien había que decir que había que empujar quizás a la tortuga para que fuese más rápido, ¿no? Creo que era Eduardo Chomali. Y digo, pues es que es verdad, o sea, a día de hoy, al final, a la larga, es como, sí, aprobamos cosas muy bonitas, pero ese impacto real en las políticas públicas o los escenarios de decisión están en otro lado completamente alejado del que estamos nosotros debatiendo. No veo a nadie que me haga señas. Pero sí quería preguntar un poco, tengo una pregunta de Gaspar, que dice, ¿por qué no funcionan esos espacios o por qué no han funcionado? Más allá de la detección, ¿no? Me parece que no estamos en condiciones de diagnosticar, si alguien tiene algo puntual lo puede mencionar, pero sí me gustaría saber hacia dónde dar los primeros pasos. La primera pregunta a los 5, el que quiera levantar, ¿hacia dónde dar los primeros pasos? Que es la pregunta de Gaspar, y en el caso de que provengan de debates del Foro de Gobernanza de Internet o de debates regionales como este, ¿cómo traducirlo a las arenas nacionales? ¿Puedo? Sí. Raquel. Bueno, está. Mi primer punto es, la verdad, decir que no es que esos espacios no han funcionado. Lo que se ha cambiado es el escenario de donde esas decisiones fueron tomadas en el inicio y que ahora se tiene que reevaluar y revisar para hacerlo relevante de nuevo. Yo voy a tomar como ejemplo dentro de la agenda global el marco de la agenda de Túnez, que viene desde el proceso de la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información. No sé si mi portuñol estoy traduciendo bien, pero... Perfecto. Está mejor que todo el resto. Bueno, quisiera yo, pero pero por ese proceso de la cumbre se salió con el acuerdo de la agenda de Túnez precisamente en 2005. En 2005, si alguien estaba conectado, ¿te acuerdas de las plataformas que tenemos hoy que son las más salientes? Creo que no. Quizá algunos de email era el uso principal que teníamos, de listas, de páginas web. El uso que tenemos hoy es completamente distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo los problemas han
crecido o son otros problemas que tenemos hoy, también hay esa necesidad de tener otras maneras de encarar los espacios y las decisiones. Yo creo que precisamente ese es un punto. El otro punto también es que la geopolítica ha cambiado, ¿no? Como decía Andrés, o sea, los gobiernos también cambian y su manera y su agenda también cambian. Y cómo esos espacios están preparados para traer esa dinámica y continuar relevantes, tiene que ser pensado, ¿no? Yo creo que por ahí seguimos con los mismos procesos que tenemos y que han funcionado, porque hay muchas soluciones, hay muchas políticas públicas que se crearon a partir de esos espacios que tienen valor. Yo vengo de Brasil, por ejemplo, tenemos el marco civil de Internet, o sea, una ley, un ejemplo de una regulación que viene también de todo un proceso de consulta, de tomadas de decisiones, que fue llevado también para esos foros. Hubo una retroalimentación de esas, para llegar a esas decisiones. Y eso es muy importante, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos eso más sostenible a largo del plazo? Yo creo que estudios como lo está haciendo Raúl, como lo estamos llevando desde Internet Society para el Foro Global de Gobernanza de Internet, el IGF, que son las necesidades de llevar esos cambios desde un punto de vista táctico, de cómo armamos una agenda, de cómo hacemos la participación balanceada, hasta cómo llegamos a más outcomes, ¿no? Que no quiere decir que no haya resultados. Tenemos muchas veces resúmenes o informes, tenemos información que sale de esos foros, pero cómo eso llega a concretizar y aterrizar, creo que es el punto que tenemos que mejorar o quizá contarle mejor, pero es parte de la discusión de acá. Bueno, decís, tenemos que mejorar en cómo aterrizar, que esa era la otra pregunta. Vos, Javier, levantaste la mano, ¿era para esto? ¿Reaccionás a esto? Sí, era una reacción a eso. Creo que una cosa que puede ayudar mucho es reproducir los mecanismos de interacción entre partes interesadas también a nivel local. No sé si, no me animo a decir quizás si el marco civil es un buen ejemplo de eso, de multi-stakeholder a nivel local, pero es muy importante porque en la realidad cada sector termina haciendo su lobby o persiguiendo sus intereses por su lado, ¿no? Sociedad civil va a hablar sobre un proyecto de ley a un congreso, trata de conseguir que le den audiencia, que le den un poco de atención, de meter algunos principios de derechos humanos, un paper, algo como para tratar de torcer un poquito la discusión, algún aspecto de movilización también o de incidencia, ¿no? Alguna protesta. Sociedad civil tenemos como esas maneras de tratar de generar atención a nuestra agenda. También lo tiene por su parte el sector telecomunicaciones, el sector internet, en fin. Veo que en muchos casos cada uno va y hace defiende su propio interés, pero empieza a haber desafíos y situaciones que muestran que hay también lugar para una agenda conjunta de varios de esos representantes a nivel local, que aunque no estemos de acuerdo en todas las cosas que vamos a pedir, o inclusive en los modos en los cuales vamos a generar esa incidencia, sí podríamos al menos hacer unos consensos mínimos, ¿no?, entre esos distintos jugadores para un escenario local. Y en base a eso tratar de conseguir algo que sea un poquito más fuerte, porque al fin y al cabo, cuando la decisión está en manos de gobiernos, el impacto político de la decisión es lo que va a terminar empujando un poquito hacia la toma de ciertas decisiones en favor de otras. Entonces, si no logramos tener impacto político para una agenda positiva, va a estar muy difícil, porque hoy en día también hay mucha premura en tratar de solucionar estos problemas, noticias falsas, no sé, las cosas que se hablaba recién, ¿no? Cuestiones de odio en Internet, cuestiones de derecho de autor, todos los problemas que vemos que existen, sobre todo en capa de aplicaciones. Y lo que hay es premura, hay mucho apuro, y eso va en contra de los mejores intereses de todos los que estamos aquí, inclusive aunque a veces nuestros intereses no coinciden. Entonces, ponernos de acuerdo en eso, en una agenda en común para impacto político, me parece que es importante para hacer que las cosas pasen, ¿no? Bueno, Adela, si querés reaccionar primero y sí, también la pregunta de cómo traducir esto a algo concreto, ¿no? Sí, claro. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. No,
me gustaría ir como tomando un par de las cuestiones que fueron diciendo todos, ¿no? Bueno, como lo que dice Javier, por ejemplo, cómo construimos comunidad, que es un poco eso, de cómo construir masa crítica hacia adentro de los debates locales. Creo que eso también va muy apalancado dependiendo de cada país y de cómo los debates se van dando alrededor de cada país y cómo se construye comunidad alrededor de los temas que van surgiendo. Yo en ese punto sí creo que los mecanismos de gobernanza dieron un puntapié inicial de cómo generar espacios de convergencia entre, aunque sean locales, entre distintos stakeholders en los países, ¿no? Digamos, sí creo que hay sobrados ejemplos a nivel local de cómo con ciertas cuestiones distintos actores pudieron aunar esfuerzos para bajarle quizás la premura o quizás tener un mejor resultado en algunos debates de política pública que se fueron gestando a lo largo de los años. Entonces, sí creo que esa es una parte que se puede mejorar, que se puede trabajar muchísimo más, pero sí creo que es una de las cosas que sí se pueden sostener de los mecanismos de gobernanza que tenemos hoy por hoy, que es esta de construir comunidad y de trazar las relaciones o los vínculos entre distintas organizaciones que quizás no coinciden 100% con todo, pero sí tiende esos puentes a la hora de tener que reaccionar frente a ciertos debates. Sobre las cuestiones de debate de políticas públicas específicamente, que es un poco lo que hablaba Andrés en su intervención, obviamente los debates de políticas públicas van teniendo distintos niveles de intensidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y poder mantener los temas en un alto nivel de contenido y además en un auge mediático, político, siempre es un desafío y siempre es cómo se puede morigerar esas dos esferas que se combinan cuando uno discute estas cuestiones. Entonces, yo creo que lo que sí se puede mejorar y se pueden tomar ejemplos de otros espacios, como decía Raúl, de Alianza del Pacífico, de ciertas negociaciones del Mercosur, donde se fueron incorporando a distintos debates otras partes que quizás no eran solamente los gobiernos, y se pueden mirar estas experiencias e intentar, no sé si replicarlas al 100%, pero sí ir tomando estos espacios y empezar a colocarles cuestiones de gobernanza, como por ejemplo, bueno, que se sienten a la mesa no solo los gobiernos, también las demás partes, dentro de estos mecanismos que ya están armados y que ya están funcionando en la práctica, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Tenía una reacción de Raúl. Sí, bueno, primero, muy rápidamente quería reafirmar algo que dijo Raquel, eso en relación a de que no es que los mecanismos actuales no hayan funcionado. Funcionaron para dar respuesta a las necesidades que teníamos hace 11 años y fueron brutales. O sea, el hecho de traer a personas que antes no se conocían, traerlas a discutir juntos y trabajar juntos, cumplió su objetivo. Ahora, como bien marcaban los colegas, los desafíos son diferentes y requieren herramientas diferentes. Había una parte en la pregunta que era cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Los próximos pasos. Yo creo que lo primero es, enseguida después de la reunión de La Paz, yo espero que haya ciertos consensos y que podamos empezar a formar grupos de trabajo, que tengamos un proceso más focalizado en los temas y no en las reuniones. Que el proceso no sea la reunión al año, como se decía antes, sino que sea, bueno, discutir en forma multi-stakeholder temas específicos a través de todo el año. Entonces, bueno, identificar los temas prioritarios, armar esos grupos de trabajo será algo, debería ser inmediato, y también buscar las formas de involucrar mejor a los gobiernos. Yo creo que, como repito, que ELAC puede ser un mecanismo, pero debería ser un mecanismo si está más focalizado en cuál es su rol, ¿no? O sea, no precisamos un ELAC que simplemente tenga 40 grupos de trabajo o cosas, sino que tenga la capacidad de transformar las discusiones multi-stakeholders y los inputs que vengan del LAC-IGF en acciones, en planes de acción más concretos. Para cómo motivar la clave para motivar las discusiones multi-stakeholder a nivel nacional es, de nuevo, lo mismo, es trabajar basado en los temas y no en las reuniones. A veces hay muchos países que tienen foros nacionales de gobernanza de Internet, pero se reúnen una vez al año y pasa lo mismo que pasa en el IGF global o el regional. O sea, después se termina la reunión y no pasa más nada. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, la experiencia que está haciendo Internet Society en Uruguay ahora, que tiene trabajando con el gobierno en diseñar un proceso multi-stakeholder
para tratar un tema específico, que es seguridad en Internet de las Cosas. Ese es el camino, trabajar en procesos basados en temas que sean, donde haya necesidades de llegar a acuerdos y de avanzar, ¿no? Eso me parece muy buena iniciativa y espero que se repita en otros lados también. Nos da... Sigo mirando la app, pero no llegan preguntas. Yo tengo muchas, así que no hay problema. Respecto de los temas específicos, pero están alentados a preguntar. Javier, recién un poco mencionaste la parte de moderación de contenidos, a la que yo también hacía referencia originalmente. Estás a cargo de del tema para Access Now a nivel global. Estás viendo los desafíos globales. ¿Ese es uno de los temas concretos? ¿Te parece que eso? A mí me parece que sí, por eso te lo pregunto. ¿Y por dónde viene el desafío regulatorio o pseudo-regulatorio o de autorregulación, smart regulation? ¿Y por dónde viene ese debate que es colateral de gobernanza? Bueno, qué buena pregunta. Si tuviéramos la respuesta a esa pregunta, estaría haciendo dinero, no estaría trabajando en la sociedad civil, sería, no sé, el que vendió la solución al odio en Internet, ¿no? Hay algunos que tratan de hacerlo de todos modos, ¿no? Sí, es uno de los temas clave, me parece que es un tema eminentemente local, particularmente regionalizado. Tiene mucho que ver con este panorama que pintó Raúl sobre la ciberdiplomacia, ¿no? Los modelos que hay respecto de cómo controlar el contenido y lo que entendemos como libertad de expresión son muy distintos en el modelo chino que en el modelo europeo, que en el modelo absolutamente liberal estadounidense. Nosotros en América Latina tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que es una de las más permisivas y que mejor articulan intereses en juego. Tenemos muy buena jurisprudencia y trabajo hecho en aspectos de derechos humanos sobre concentración de medios, sobre delitos de lesa majestad, sobre muchas cosas que empiezan a aparecer como preocupaciones en la capa de contenidos o de aplicaciones en Internet hoy en día. Y esas soluciones sí son eminentemente locales. Cada cultura, cada sociedad decide, dentro de reglas de compatibilidad con derechos humanos, cuál es el límite que está dispuesta a tolerar. Entonces hay que explorar soluciones locales. El modelo que las plataformas promueven de un solo tipo de regulación, de autorregulación, digamos así, para todo el mundo, evidentemente tiene grandes problemas, no solamente lingüísticos, problemas, como digo, culturales, de prioridades. Hay enormes desafíos. Creo que lo interesante sería tratar de encontrar algo que funcione para América Latina. Nosotros tenemos una tradición del control judicial de qué es lo que puede considerarse censura o no, que en muchos lugares del mundo no se está realizando porque los mecanismos son distintos, porque las instituciones son diferentes y porque ellos tienen una confianza en sus instituciones que nosotros en algunos casos no tenemos. Por ejemplo, cuando Europa pide que una comisión especial determine, sin una orden judicial, que algo pueda ser bajado por Internet solamente con que un funcionario lo indique, como suele suceder, por ejemplo, con la propuesta de ahora de la Directiva Europea contra el Terrorismo, a nosotros eso nos puede generar un problema muy grave, ¿no? Nosotros hemos tenido hasta hace muy poco casos de abuso de funcionarios de gobierno que muchas veces no van a tener el sistema institucional detrás que permita dar unos contrapesos y unos controles que sí existe en Europa, por ejemplo. Entonces, con ese ejemplo, abundan ejemplos, hay miles. Quiero volver a esta idea de que tenemos que buscar algo que funcione para nosotros, que funcione en lo expeditivo, que nos dé respuestas rápidas, pero también que respeten derechos humanos y que sean compatibles con nuestro propio acervo cultural. Tenemos democracias que son lo suficientemente jóvenes en el sentido de que hace poco, en tiempos históricos, tuvimos dictaduras militares. O sea, yo no me iría tan rápido hacia modelos que se alejen de los valores democráticos clásicos, digamos, que nosotros tenemos. Sí, tenemos que buscar velocidad, efectividad, pero tendría mucho cuidado con, de vuelta, con el apuro y también con soluciones que parecen interesantes, pero que hay que pensarlas a través del lente de América Latina y de lo que puede salir mal. Muchas veces nos han salido mal las cosas. Hay que recordar cuando nos fue mal para evitar que tengamos no el mismo problema, pero problemas emparentados con aquellos. Bueno, tomándole un poco la mano a este tema, yo mencionaba también un desafío grande que tienen las plataformas cuando moderan intereses de muchos actores que están pidiendo que algunos contenidos no circulen o no se profundicen porque violan algunos derechos, y esta otra parte de las garantías de la libertad de expresión y de una solución para Latinoamérica. Entonces, no sé, Adela, si vos querés o podés aportar algo ahí
seguro que podés, pero digo, si querés. Obviamente el tema de moderación o de bajada de contenidos es un tema que viene siendo debatido desde hace años, ¿no? Hay distintas soluciones que están presentes. En Estados Unidos tenemos la DMCA, en fin, en América Latina este tema de la responsabilidad de los intermediarios tecnológicos es un tema que se viene debatiendo. Y creo que cuando abordamos esta cuestión es importante empezar a diferenciar los distintos temas que se van involucrando, ¿no? Por un lado, el marco jurídico que necesitamos para entender el alcance de la responsabilidad y la limitación de la responsabilidad de los intermediarios tecnológicos es algo que en América Latina, si bien, por ejemplo, en el marco civil, como decía Raquel, está presente y Chile también tiene ciertas disposiciones en ese sentido, el resto de los países todavía no ha encontrado, salvo en algunos precedentes judiciales, una forma de darle certeza jurídica a la operatoria de las plataformas en este sentido, ¿no? Entonces, tenemos por un lado eso. Por otro lado, un poco lo que decía Javier en su intervención anterior, sobre esta cuestión del acervo cultural que hace a los distintos países, ¿no? Obviamente cuando existen plataformas, dentro de estas plataformas hay reglas que se ponen como uso de la propia plataforma en distintas plataformas, pueden ser las reglas comunitarias, en fin, distintas formas que se tienen para ordenar, si se quiere de alguna forma, la conducta en la plataforma. Pero siempre que se quiere dar un paso más, como para entender de qué forma se puede regular otro aspecto que no esté contenido en estas reglas, sí es preciso tener estas ideas de cómo culturalmente se maneja cada país y por eso, en cierta forma, a veces es un debate sumamente local de qué contenidos y qué otros contenidos pueden resultar ofensivos o no. Yo no hablaría exactamente de violaciones de derecho porque no es la plataforma la que evalúa si el derecho ha sido vulnerado o no, y justamente por eso se pide el estándar judicial para la bajada de contenidos, salvo en algunas ocasiones que fueron discutidos y son obligaciones que vienen de estos precedentes judiciales que comentaba anteriormente. Pero digamos que para poder afrontar este desafío, primero lo que necesitamos son reglas claras, es seguridad jurídica dentro de la operatoria que se hace. Y en este momento todavía no existen, quizás, limitaciones claras al alcance de la responsabilidad de algunas plataformas. Entonces, creo que por ahí se empieza la discusión de cómo podemos encontrar una primera solución que empiece a dar certezas dentro de la propia operatoria y también para los usuarios, ¿no? Porque en última instancia tener reglas claras no solamente favorece a los modelos de negocio, sino también a los usuarios que en última instancia son los generadores de contenidos. Entonces, creo que esa es la primera punta por la cual después podemos empezar a desmenuzar los distintos temas que se van colando en ese sentido, ¿no? Bueno, muchas gracias. Otro de los temas quizá omnipresentes tiene que ver con cómo hacemos para encontrar nuestra propia solución en la región. Voy a ir con vos, Andrés, así que ¿cómo hacemos para trabajar el tema de privacidad, para mejorar nuestras regulaciones o nuestras políticas de protección de la privacidad sin afectar la innovación, sin afectar la capacidad de los negocios de fluir? Me parece que es uno de los desafíos también que puede tener la gobernanza o estas traducciones a lo concreto. No, sin duda. Lo que pasa es que es cierto que a día de hoy tenemos pocas certezas y sin muchas dudas, ¿no? Uno pensaría que son la representación política que le damos en nuestras sociedades democráticas es la que debe decidir qué decisiones tomamos. No deberíamos ir por la vía aquella de que sea la mano invisible del algoritmo el que decida cómo se protege la privacidad o la libertad de expresión, o que puede ser. Lo que pasa es que evidentemente llegamos a zonas grises, ¿no? Y cuando hablamos de responsabilidad de intermediarios, de bajada de contenidos, hay veces que lo podemos tener claro y simplemente un mecanismo de judicial nos puede servir, pero aquellos que usan las redes sociales o aquellos que usan Internet como para atentar contra las reglas democráticas que nos hemos dado, yo creo que nos llevan la delantera en muchos casos, ¿no? Y hay veces que podemos entrar incluso en una colusión de derechos o tomar determinadas medidas
que vengan acarreando quizás en algunas ocasiones efectos indeseados, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, remoción de contenidos que no necesitan una inmediatez, sí podemos tener un control judicial, pero aquellos que usan una plataforma, por ejemplo, para, digamos, cometer un atentado y dárselo ante el mundo, obviamente, si eso no se baja de inmediato, se corre un riesgo de, bueno, de que realmente estas plataformas sirvan para difundir el odio, pero si realmente creamos un mecanismo mediante algoritmos para bajar, también podemos correr el riesgo que se bajen contenidos que a priori tampoco representan una amenaza, ¿no? O sea, hay que poner ese balance y ver cómo encontramos la solución. Creo que a día de hoy realmente no la tenemos, ¿no? Lo que sí que tenemos que construir es como sociedad, independientemente de que no sean únicamente los dueños de estas plataformas o los del sector privado, y yo soy parte de él, el que decida cómo son las cosas. Yo creo que sí que como todos, como conjunto, como sociedad debemos decidir eso. Lo que también se ha acabado ya es que sean solo los estados los que decidan cómo se soluciona esto, ¿no? Digamos, Internet nació de manos privadas y precisamente la ausencia de regulación es lo que hizo que ésta creciese. Lo que pasa es que realmente al afectar a todas las condiciones de esta vida, pues las sociedades democráticas tenemos que decidir sobre eso, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que a día de hoy nadie tiene una solución clara sobre eso, sino bastantes dudas, ¿no? Sí, les hago las preguntas que no tienen tan clara la respuesta. Esa es la gracia. Lo tengo a Raquel y a Raúl. Bien. Creo que está Raúl primero, sí. Es lo mismo, por favor. Es lo mismo, no, pero bien, gracias. No, lo iba a reaccionar con el punto que decía Andrés también, precisamente al final, que no hay solución mágica, ¿no? Creo que eso que decía, no hay también un único actor que vas a resolver eso, no vas a hacer una ley que un gobierno le ponga, no vas a hacer una autorregulación solamente de la plataforma. Creo que las soluciones no son mágicas y demandan un trabajo cada vez más duro, con esos temas que son cada vez más complejos. Y con los temas de gobernanza de Internet y sobre todo que vienen conformados con ese modelo de las múltiples partes o el abordaje de las múltiples partes interesadas, no es solamente poner toda la gente o todos los distintos actores en el mismo lugar y suerte, espero que lleguen a esa solución. Tampoco es así. Hay que ponerlos, sí, en el mismo lugar, bajo el mismo techo, para que no solamente hablen y pongan a dónde van sus sinergias, a dónde van en contra, y que hagan un camino común, que entiendan cuáles son las implicaciones de cada una de esas posibles soluciones o de los caminos que van a seguir. Con los temas de contenido, por ejemplo, de bajada de contenidos que acá se hablaba, ¿no? Mucho lo toca también a la dimensión de Internet que les hablaba en el inicio. O sea, sí, hay cosas que son de las plataformas que están en esa dimensión de las aplicaciones, de los servicios, pero cómo se implementa muchas veces se va para la capa de Internet y por ahí hay riesgos de ruptura de la propia Internet, de decisiones que nos llevan a quedar sin determinadas cosas que hoy se diría es la muerte de la propia Internet. Entonces, más que poner la gente en el mismo lugar, con el mismo tema, para trabajar el mismo tema, hay que darle también esa oportunidad de visualizar las implicaciones y de tomar las responsabilidades para así salir de ahí con también sus responsabilidades para hacer lo que tiene que ser hecho. Raúl. Sí, tratando de responder la pregunta de cómo se hace para tener un estilo propio de la región, digamos, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, lo que pasa en Europa, en Europa lo pudimos ver el año pasado, no sé cuándo, cuando el IGF en París, cuando habló Macron. Año pasado. Sí, y en algunas declaraciones de Theresa May y en muchas otras cosas, que realmente tiene un apetito regulatorio bastante importante, ¿no? Pero para ellos es un posicionamiento estratégico, eso, y eso está alineado con sus objetivos. O sea, Europa creo que quedó rezagado en la batalla por la innovación tecnológica y encontró un nicho en el mercado que es ser el regulador. Y además, por las estructuras que tienen supranacionales, tiene capacidad de hacer regulaciones que impacten en zonas geográficas y políticas grandes. No, nosotros no. Si, por ejemplo, si hay una regulación que se aprueba en Argentina, vale para Argentina. Y eso no tiene incidencia en el mundo entero. Cuando Europa pasa una regulación, eso sí tiene impacto en el mundo entero. Entonces creo que inclusive el GDPR fue algo que les dio como más entusiasmo
para avanzar en esa dirección. Y nosotros en América Latina tenemos una tendencia a mirar con simpatía las regulaciones europeas, ¿no? Entonces, que en muchos casos son compatibles con nuestras visiones culturales, pero hay un peligro ahí, ¿no? Y yo creo, bueno, ahora ya hay un par de directivas sobre la mesa que ya ahora tenemos que mirarlas con un poquito más de cuidado, ¿no? Yo sí le aconsejaría, por ejemplo, a todo el mundo no copiar automáticamente alguna de las directivas nuevas, como la de copyrights o la de terrorismo, ¿no? Entonces, nosotros en América Latina tenemos un estilo propio, yo creo que está en ese lugar entre la visión norteamericana y la visión europea, algo en el medio. O sea, nosotros no es que nos neguemos a la regulación, estamos abiertos a la regulación, pero también ponemos cuidado a la sobreregulación. ¿Pero por qué? Porque nuestros objetivos son diferentes que los de Europa. Nuestro principal objetivo es el desarrollo, ¿no? Entonces cualquier regulación que pueda tener consecuencias no deseadas que impacten en el ritmo de desarrollo, para nosotros es mala. O sea, nosotros no podemos copiar, nuestros objetivos son distintos. El objetivo de Europa es tener un rol en esta nueva era del mundo, de la economía digital. Y para nosotros el principal objetivo sigue siendo el desarrollo de la región. Entonces las regulaciones no pueden ir en contra de ese principal objetivo. Ese es nuestro estilo, pero para que podamos consolidar ese estilo, tenemos que trabajar más juntos. Y necesitamos los mecanismos de gobernanza mejores que los que tenemos hoy. Es para eso que necesitamos un mejor LAC-IGF, un mejor ELAC y mejores foros de todos los actores organizados. Es para poder consolidar una visión que yo creo que ya la tenemos, pero que no terminamos de consolidarla, ¿no? Es eso. Bueno, qué bueno que quedó un excelente cierre, o casi un cierre, con esa caballerosidad, ¿no? Pero ese tema, esa apreciación puede ser quizá la última. Yo tenía una sola pregunta que me llegó, no por la app, sino por una plataforma, ¿no? Y me llegó como comentario, a modo de pregunta-comentario, ¿no? Lo hizo Carolina Caero de la CNIC. Mencionaba el tema del valor de los foros nacionales. Como el modo de pregunta era si no se estaba subestimando y reafirmar ese valor. Creo que sí mencionaron en algún momento, capaz después de que llegó la pregunta, el valor de lo nacional y de las múltiples partes en lo nacional. Yo mismo también resalté el valor de los foros nacionales y la oportunidad que tienen para poder incluso aportarle algo al debate global, pero también, por supuesto, para informar mejor las políticas públicas nacionales. Igual si alguien tiene un ratito, un segundo para reaccionar a eso o quiere agregar algo a eso, tenemos 40 segundos. Yo te uso 5 segundos, es fundamental. Es fundamental porque el 99%, en nuestra región el 99% del desarrollo de políticas es a nivel nacional. Entonces es ahí donde tenemos que instrumentar estos mecanismos, ahí donde suceden las cosas. Todos los demás mecanismos regionales, el último objetivo es justamente crear las capacidades y el framework, el marco, para que después podamos convertirlo en políticas a nivel nacional. Gracias. Tomo 10 segundos para también destacar el rol que la CNIC tiene apoyando los foros nacionales, porque eso es parte de lo que se necesita. Andrés, ¿estamos? Cumplimos. 3, 2, 1, 0.